Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Saludo de una manera muy especial aquí a Marino Restrepo, que pana en Santa María Tulpetlac, diócesis de Ecatepec. Gracias por estar aquí con nosotros, también por estar también compartiendo ese tema que vas a dar, ¿verdad? Para preparación de nuestra cuaresma, que ya estamos próximos a iniciar. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración pidiendo también a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, en su quinta aparición, que está aquí con nosotros también, presencia viva, decimos, ¿verdad? Aquí en este lugar, que es el corazón de María. Vamos pues a pedirle también a ella por todos los enfermos. Hoy es la Jornada Mundial de los Enfermos, Día de Nuestra Señora de Lourdes. En toda la iglesia celebramos, ¿verdad?, este acontecimiento, y pues hoy vamos a pedirle también a nuestra Madre que ella nos acompañe, que a todos nos conceda la salud física y espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso aquí a Marino Restrepo, que hoy viene a acompañarnos y a compartirnos este tema de gran importancia para todos nosotros. Pero antes de que podamos continuar con nuestra charla, los invito a que se sienten. Vamos a escuchar pues la biografía de él. Creo que es muy importante que conozcamos su trayectoria, conozcamos también pues las fundaciones que ha tenido, ¿verdad?, con respecto a la evangelización. Es una persona que se dedica a dar conferencias en diferentes lugares, y sobre todo, ¿verdad?, ese espíritu que tiene misionero, y que muchos conozcamos a Cristo, ¿verdad? Por eso le voy a pasar el micrófono en este momento a Diana, que va a explicarnos la biografía aquí de Marino Restrepo. Muchas gracias por estar con nosotros, y Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar aquí con ustedes en este templo. Darle gracias al señor párroco, que muy bondadosamente me recibe y me invita ya en varias oportunidades que he podido estar acá recibiendo esta bendición de una aparición tan extraordinaria que pues no solamente nos inspira a vivir estos misterios de Dios entre nosotros y darnos cuenta que verdaderamente nos visitan desde el cielo, porque saber que la Virgen se apareció acá es algo muy grande. Uno quisiera verdaderamente ser lo suficientemente grato como para saber cómo apreciar este regalo. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es humildemente decirle a Dios: gracias, Señor, por la Santísima Virgen María de Guadalupe, por San Juan Diego, por Bernardino, que sabemos que es San Bernardino para nosotros en nuestro corazón, pero la Iglesia es la que tiene la palabra de la santidad. Pero entendemos que esta aparición es algo extraordinario. Voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el camino a la conversión, porque es como una entrada de reflexión a la cuaresma que ya estamos próximos a comenzar. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. Exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Palabra de Dios. Pues siempre nos encontramos en la iglesia en cada Cuaresma. La iglesia nos invita a vivir esta experiencia cuaresmal llamándonos a la conversión del corazón, porque el Señor nos ama y Él quiere que el tiempo tan corto que tenemos en este mundo lo vivamos con Él y que aprovechemos cada momento que tenemos para aprender más de Él, para conocerlo más, para obedecerle bien, para entender lo importante que es estar conscientes de que esta vida es corta, es una experiencia temporal y que nuestro destino es la vida eterna, un reino que no es de este mundo, como Jesús lo enseñó con claridad. Y por eso, aunque todo lo que conocemos nosotros es solo este mundo material, sin embargo, en fe entendemos las verdades que Jesús nos ha revelado, que nos ha dicho que este mundo es tan solo un paso hacia la eternidad. Y Él vino a contarnos sobre la eternidad, vino a mostrarnos el camino para llegar a esa eternidad. Sabemos por historia sagrada que ese sentido eterno de la vida lo perdimos con el pecado original, que por causa de ese pecado entró la muerte al mundo y nosotros nos convertimos en personas mortales y dejamos de ser inmortales como Dios originalmente nos creó. Cuando Jesús llega y se llama el Mesías, el Redentor, precisamente se llama así porque Él viene a devolvernos la vida que perdimos. Nosotros por el pecado original quedamos incompletos, imperfectos por la muerte, porque entró la muerte. Y Jesús nos trae la gracia de la vida. Pero para entrar a esa vida tenemos que recorrer un camino, que es el camino que Él nos señaló, viviendo la verdad que Él nos reveló, con la esperanza en el corazón de llegar a la vida eterna, donde la victoria sobre la muerte es absoluta, que se consigue desde la cruz del Señor. Y entonces la Cuaresma nos invita a cada uno de nosotros a entender el camino de la conversión. Por eso la Iglesia nos pide que preparemos este corazón, no solamente para la Pascua,
sino para la Cuaresma, que es nuestro arrepentimiento, que es nuestra reflexión profunda sobre el estado de nuestra alma, sobre el estado de nuestra existencia humana con relación a Dios y con relación al prójimo, porque esos son los dos estados que gobiernan nuestra vida para bien o para mal. Si somos amigos de Dios, estamos en el bien, si le obedecemos a Él. Si somos amigos del prójimo y buenos con el prójimo, estamos haciendo la voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y esta es voluntad divina, pero esto es una lucha, es una batalla que tenemos que librar cada día de nuestra vida. Y por eso debemos entender la importancia de las estaciones litúrgicas, que son santas y perfectas, porque es nuestra iglesia, que es el mismo Jesús, y que nos ha dado esta iglesia que el Espíritu Santo ha moldeado a través de los siglos, y que nos ha dado una doctrina que está perfectamente existiendo dentro de la palabra de Dios, porque eso es lo que la doctrina católica es la palabra de Dios hecha iglesia. Y entonces esta iglesia santa es perfecta en su peregrinación litúrgica a través del tiempo terrenal, preparando las almas que están de paso por este mundo para que puedan entrar al santuario del Señor en el cielo. La Cuaresma se convierte en ese desierto que está representado en el Antiguo Testamento como el éxodo del pueblo de Dios que sale con Moisés de Egipto hacia la tierra prometida. San Pablo nos enseña una imagen de Jesús como el Moisés que vino del cielo, que viene a sacarnos de Egipto, que es el mundo, y a llevarnos a la tierra prometida, que ya no es en la tierra, sino que es la Santa Jerusalén del cielo. Es el Moisés que bajó del cielo para llevarnos al cielo. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que este desierto de la Cuaresma es una llamada a librarnos de este mundo, a romper las cadenas de la idolatría, del materialismo, del consumismo, del relativismo, de todos los ismos de este mundo que nos llevan al abismo. Y esta es la Cuaresma, es todo este conjunto de propuestas espirituales de la iglesia, como el ayuno, la oración, la penitencia, la mortificación, la confesión, el arrepentimiento auténtico, sincero, de corazón, la contrición. Todo esto es un llamado para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros nos reconciliemos bien con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Es una oportunidad maravillosa. Si hablamos de la gracia de este lugar, nos damos cuenta, como compartía yo con el Padre hace unos minutos allá atrás, nos damos cuenta de los estados que están representados en esta aparición. Nos encontramos una adolescente que es la Virgen, embarazada de un niño, ya ella está embarazada en la aparición. Luego nos encontramos a Juan Diego, que es un adulto, y luego nos encontramos a Bernardino, que es ya un anciano, una persona mayor. Y todos estos estados humanos son como una escalera de los pasos que damos hacia Dios por este destierro, y están representados en esta aparición. Esta aparición tiene muchas señales y seguramente vamos a continuar descubriéndolas. Ustedes saben que
todo lo que sucede en los ojos de la Virgen de Guadalupe no se descubrió hace 4 siglos. Eso no tiene mucho tiempo de haberse descubierto. Las personas que lo han estudiado y lo han visto están vivas todavía. Y entonces nos damos cuenta que esta aparición continúa apareciendo, continúa desvelándose, continúa manifestándose. ¿Cuántas cosas habrán acá que todavía no hemos visto, que todavía no se han revelado a nosotros y que quizás se van a revelar a otras generaciones después de nosotros, como lo que sucede con los ojos de la Virgen? Ahora, todos estos misterios nos enseñan algo muy importante. Es verdad que el cielo existe. Es verdad que existe la vida eterna. Es verdad que existe el diablo. Es verdad que existe el infierno. Es verdad que existe el purgatorio. Que todo esto que la Iglesia nos enseña y que lo leemos en el catecismo y que somos formados en esto para entender de qué está hecha nuestra fe y cuáles son esos dogmas que somos llamados a creer y a obedecer. Pues entonces la oportunidad cuaresmal de entrar en esta realidad eclesiástica donde vive el misterio de Dios entregado al hombre en una forma desmenuzada, perfectamente desmenuzada, para que nosotros podamos asimilarla, digerirla, entenderla, asumirla. Y es tan importante la liturgia por eso, porque la liturgia es detallada, es perfecta. Miren que los sacerdotes, los religiosos, tienen la lectura de las horas, que es la liturgia de las horas. Fuera de las oraciones que nosotros hacemos, ellos hacen las lecturas de la iglesia y tienen un orden precioso. Llevan un ritmo, una dinámica, una presentación de los misterios de Dios en una forma extraordinaria para mantener la mística y la espiritualidad de los consagrados. Al mismo tiempo, nosotros como laicos tenemos los sacramentos y la oración, tenemos el ayuno, tenemos todos los aspectos importantes de lo que es vivir en paz con Dios, en obediencia a Dios y alertas vigilantes contra el pecado. Y esto nos hace una iglesia que está formada por muchos brazos, por muchos carismas, por muchos llamados: el religioso, el sacerdote, el laico consagrado, el misionero, el matrimonio, el laico común. Todos nosotros somos la iglesia. Y como dice el Señor, San Juan Bautista fue el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él, dice Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso quiere decir la cantidad innumerable de estados y dimensiones que tiene el reino de Dios. En nuestra iglesia podemos apreciar jerarquías, encontramos un orden, el orden de Dios, porque Dios todo lo hace con orden, ordenadamente, y lo vemos en las jerarquías. Tenemos el Papa, tenemos los cardenales, tenemos los obispos, tenemos los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los misioneros. Tenemos un orden y es una batalla espiritual contra las tinieblas, porque Satanás también está en jerarquías. Satanás se encuentra en jerarquías. San Pablo, cuando habla de los demonios, habla de principados, poderes, potencias de las tinieblas que rondan los aires buscando destruirnos. Y son organizaciones, son grupos que están alineados en jerarquías demoníacas, y por eso entendemos que nosotros tenemos que tener una conciencia jerárquica para poder vivir en orden, en obediencia. El sacerdote está en obediencia a su obispo, el obispo está en obediencia al cardenal, el cardenal al papa, y todos tenemos una secuencia de jerarquías que nos alinean perfectamente en el orden eclesiástico que Dios ha formado.
Ustedes leen en el Antiguo Testamento los sacerdotes de Aarón y cómo estaban ordenados por Dios mismo del tipo de vestidos que tenían que usar para entrar al templo, los candelabros, el incienso, todo lo tenían perfectamente diseñado por Dios, no por ningún hombre. Y hoy continuamos en ese orden. Y por eso cuando hablamos de la Cuaresma, hablamos de un orden litúrgico, que quiere decir Dios tiene la iglesia perfectamente alineada en un orden que es espiritual, místico. Es un orden de un mundo invisible, que es el mundo espiritual, que es el mundo que camina con la iglesia. El Espíritu Santo camina con nosotros, pero el Espíritu Santo no lo podemos ver, es espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Cuaresma, estamos hablando de una actividad espiritual en la cual nosotros venimos a comulgar, a entrar en comunión con un Dios invisible para nosotros, con un espíritu que no podemos ver, pero en el cual tenemos anclada toda nuestra esperanza. Y por eso darle el señorío a ese misterio de la existencia del mundo espiritual, darle el señorío a Dios es un acto de humildad y un acto de fe. Además es nacer a la esperanza, porque si yo le doy el señorío a Dios y digo, creo en todo lo que me ha revelado en Jesucristo tu Hijo, creo en todo lo que la iglesia me enseña. Señor, yo quiero que en esta Cuaresma tú abras mi corazón para que yo pueda amarte más, amarte mejor, amar al prójimo, entender quién soy yo, espiritualmente hablando, de qué estoy hecho, cuánto amor hay en mi corazón, cuánto he aprendido de Dios en este caminar, cuánto le pertenezco a Dios y cuánto le pertenezco al mundo y cuánto le pertenezco a mi amor propio, para yo poder aprender a limpiarme de todas estas cosas, igualmente que el pueblo de Dios que sacó de Egipto, dirigidos por Moisés, el Señor los comenzó a limpiar de toda la idolatría y las malas costumbres que habían heredado de los egipcios, donde estuvieron más de 400 años contaminados, y el Señor los iba limpiando en una disciplina muy radical. Muchos morían, en un solo día morían miles por fornicar, por tentar a Dios, por muchos pecados. Y entonces hoy, después de tantos siglos que sucedió esto con el pueblo de Dios, nosotros aparecemos en la historia como el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, un pueblo escogido, separado, predestinado para ser iglesia de Jesucristo. Y hoy, hablando de la Cuaresma, nos damos cuenta que el Señor toca nuestra puerta del corazón y dice: despiértate tú que duermes en los reinos de este mundo, en las preocupaciones de este mundo, en los deseos de este mundo, y atiende mi llamado. Quiero que seas mío, quiero que llegues a donde yo estoy. Te he prometido que donde yo estoy también estarás tú si me obedeces y sigues el camino que te he señalado y vives la verdad que te he revelado. Eso es lo que Jesús dice muy claramente a cada uno de nosotros. Y por eso la Cuaresma, que es esta invitación a revisar nuestro corazón con sinceridad y darnos cuenta quiénes somos nosotros. Qué importante que es hacer eso. Mire, usted se puede mirar en el espejo y ve ahí su humanidad, que cada día va envejeciendo más y que cada día tiene usted esa pregunta tan grande desde el fondo de su corazón: ¿quién soy yo? ¿En qué andaré yo? ¿De qué estoy hecho yo? ¿En qué me he convertido yo?
¿Qué ha pasado con los años en mi vida? ¿Cómo me han moldeado o deformado los años que he vivido? Y esta es una reflexión importante que debemos hacer como un ejercicio espiritual de Cuaresma, que es mirarnos con sinceridad y atrevernos a mirar la verdad de quiénes somos, sin engañarnos. Porque es muy fácil entrar en la indiferencia, es muy fácil entrar en una vida que no tiene sentido espiritual, que es simplemente una vida carnal, donde yo me convierto en un simple animal racional. Entonces como y duermo y gozo o sufro, y cualquiera que sean los estados que vivo, son todos estados naturales meramente humanos, sin ninguna experiencia de Dios en mí. Si no tengo una experiencia de Dios en mí, no puedo estar cambiando para bien, no puedo estar convirtiéndome para bien, porque no tengo una experiencia personal con el Espíritu Santo, con Dios, que es el que despierta mi conciencia, que es el que despierta mi corazón hacia el amor, hacia el arrepentimiento, hacia la concientización entre el bien y el mal. Y por eso Dios quiere que en una estación como la que se aproxima de Cuaresma, nosotros le demos la oportunidad a nuestra alma para que se abrace a Dios y crezca en Él, y definitivamente entendamos lo importante que es convertirnos en mejores personas cada día. Yo les digo, mire, usted puede engañarse fácilmente con la religión y estar convencido porque viene a misa, porque reza, porque da limosna, porque participa en algunas pastorales de la parroquia. De pronto usted se da la idea de que está muy bien y no se da cuenta de que cuando usted está por allá en el mundo, que no está rezando, que no está haciendo nada de las cosas que hace con su religión, usted no necesariamente es una buena persona, usted no tiene paciencia con el prójimo, ni tolerancia, ni compasión, ni caridad. A usted no le ha cambiado ese corazón a pesar de su religión, a pesar de su religiosidad. Usted sigue siendo el mismo, el impaciente, el que patea al perro, el que le grita al chofer, el que le insulta a la gente, el que se desespera, el que no tiene paciencia. Y así se queda y así vive año tras año. Pero es muy religioso, reza mucho y corre a confesarse. Y los pecados más graves contra la caridad ni se acuerda de ellos, porque hasta se le olvidó que no es caritativo, que no es generoso, que no es compasivo. Entonces ni se confiesan esos pecados. Por eso la Cuaresma es la oportunidad para despertarnos a un nivel en el que podamos enfrentarnos a esta realidad de nuestra humanidad, que es caprichosa, maliciosa y que tiene tendencias a hacer lo contrario a lo que Dios nos pide hacer. Y este es el desafío. Si nos atrevemos a hacer eso, si nos atrevemos a ser valientes para comenzar a volvernos buenos, ese es el triunfo de la Cuaresma. Porque el Señor en esta estación de Cuaresma quiere que comencemos a darle un cambio a este corazón que sea trascendental. ¿Y cuál es el cambio trascendental? El cambio trascendental es convertir su vida en una vida que mira más allá del horizonte natural, una vida que mira hacia la vida eterna, una vida que mira hacia Dios. Y unos ojos que están puestos en Jesús son ojos que se cuidan del pecado, porque no quieren ofender a aquel a quien siempre miran. ¿Y a quién está mirando alguien que ama a Dios? Está mirando a Jesús.
Está mirando al Señor que se hizo visible entre nosotros para que nuestros ojos pudieran ser colocados en un Dios que se hizo hombre. Un Dios que aparece entre nosotros y que lo podemos tocar y lo podemos ver. Ese es Jesús. Y si entonces comenzamos a dar esta mirada que trasciende la vida natural, comenzamos a tener pasos de vida eterna. Y eso es lo que nos da la liturgia de la iglesia. La Cuaresma es un encuentro con estas verdades reveladas a la iglesia. Un encuentro con un misterio, porque la reconciliación de nuestros pecados es un misterio. Sí, hay un sacerdote de carne y hueso que levanta su mano y nos da la absolución, pero la absolución que nos da el sacerdote no es una absolución que la da él como persona, sino que nos absuelve en nombre de la iglesia, que es Jesucristo. Y entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que la reconciliación es con Dios y es un misterio extraordinario, porque entendemos que no hay ningún pecado que asuste a Jesús. No hay ningún pecado lo suficientemente grande para que Jesús no sea misericordioso con nosotros. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Y de eso está hecha la Cuaresma. Precisamente la estación de Cuaresma es un encuentro con la misericordia. Pero hay que tener algo muy claro. Encontramos la misericordia, pero después de que entendemos la justicia. Les voy a poner un ejemplo que es el ladrón Dimas en la cruz. Mucha gente dice que Dimas se robó el cielo. Era tan buen ladrón que se robó el cielo. Pero hay que mirar lo que Dimas hizo. Dimas dio 3 pasos, que son pasos cuaresmales, y los dio en la cruz. Sí, parece que en un instante, pero dése en cuenta lo importante de los pasos que dio. Primero, le dio el señorío a Jesús como el Señor bueno. Él dijo, tú eres bueno, tú no debes estar ahí, nosotros somos malos. Luego de que él reconoce al Señor como el Señor, el bueno, después de eso confiesa sus pecados y dice, yo sí merezco estar en esta cruz y morir porque yo soy malo. Y está hablando de él y su compañero. Malo, yo he cometido crímenes, tú eres inocente. Así. Ese es el segundo paso que da. Confiesa sus pecados después de que le dio el señorío a Jesús. Y tercero, implora por su misericordia. Pero dése en cuenta que ese ladrón primero entró a darle el señorío a Dios, luego le habla su justicia porque él se confiesa los pecados y por último pide misericordia y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él sabía con quién estaba hablando, pero miren, entonces este ladrón caminó hacia el Señor dando los pasos cuaresmales. Porque ¿qué es lo que nosotros debemos entender de la Cuaresma de Dimas? Que él encontró esta realidad espiritual que le hace entender su pecado, que le hace reconocer a Dios y tercero, que se lanza a su misericordia. La sintió, la descubrió. Es una unción del Espíritu Santo que le da a este ladrón que se arrepiente, que tiene la capacidad de agachar su cabeza y reconocer quién es, y también reconocer quién es Dios que está al frente de él. Esto todo es lo que debemos entender en la Cuaresma. Primero, darle el señorío a Jesús. Llegar con humildad y arrodillarnos y decirle, Señor Jesús, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, tú eres misericordia, ten piedad de mí,
Tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Libérame, desátame, trae memoria de pecado. Ayúdame a limpiarme, ayúdame a cambiar mi corazón, Señor. Darle el señorío y después confesar los pecados. Porque primero, antes de ir donde el sacerdote, nosotros debemos confesarle a Jesús. Es muy bueno tomar el tiempo para tener un acto de contrición en presencia del Señor en el templo, ya sea en la adoración al Santísimo o aquí en presencia del sagrario donde el Señor está, y hablar con Él, contarle todo, antes de ir donde el sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio algo muy propio del orden de Dios? Jesús sana a un leproso en la orilla del camino, como lo hizo muchas veces. Y después de sanarlo, siendo el Dios, envía al leproso a que vaya a pagar sus diezmos al sacerdote en el templo para pagar su purificación. Jesús envía a un leproso que ya está curado a que vaya al templo donde los sacerdotes que lo estaban buscando para matarlo. Sin embargo, miren la obediencia del Señor. El Señor no estaba obedeciéndole simplemente al sacerdote que quería matarlo. El Señor estaba en obediencia a su Padre Celestial, que es el templo, la iglesia, la ley. Eso, impecable, de un orden increíble. Ustedes saben que la gente se desordena muy fácil en este mundo. Hoy en la Iglesia Católica es muy común encontrar católicos con el pecho levantado, hablando barbaridades del Papa, hablando barbaridades del obispo, del presbítero, de la señora de la iglesia, de cualquiera, sin ningún problema, con un pecho levantado, porque se creen más santos que el Papa, más santos que los demás. Dense en cuenta el ejemplo que nos da Jesús. Esos sacerdotes lo odiaban a Jesús. Esos sacerdotes no querían al Señor. ¿Y acaso por esa razón Jesús desobedeció y simplemente sanó a los enfermos y váyase para su casa? No, los envió al templo a cumplir con la ley de Moisés. Eso es lo que hacía. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Obediencia. Precisamente el espíritu de la Cuaresma es reconciliarnos con la obediencia, porque cuando usted se confiesa, ¿qué es lo que confiesa? Su desobediencia, porque pecó, y el pecado es desobediencia. El pecado es romper con la ley de Dios. El pecado es romper con la amistad con Dios. Entonces, al reconciliarnos, regresamos a la obediencia. Nos hacemos amigos del Señor de nuevo. Reconciliamos esa amistad y tenemos esa sanación interior. Rescatamos esa paz que hemos perdido por el pecado. Vuelve a nacer en nosotros la esperanza, porque sabemos que aún si morimos ese mismo día, las posibilidades de tener la misericordia de Dios en nuestra vida son inmensas, porque estamos en gracia de Dios. A cambio de que antes de la confesión no teníamos esa seguridad, porque estábamos en pecado y sabíamos que si morimos así, los peligros de uno condenarse son inmensos por culpa del pecado. Entonces la Cuaresma es un don celestial extendido a todos nosotros por medio de la liturgia en la iglesia para que vengamos a confesarnos. Pero esta confesión tiene que comenzar desde sus entrañas, tiene que comenzar desde el corazón, tiene que comenzar desde lo más profundo de su ser. Que usted sienta la necesidad de reconciliarse, que usted sienta la conciencia verdadera de lo grave que es el pecado que ha cometido, porque es muy importante darnos cuenta que el pecado es muy grave.
que el pecado se llama pecado porque es una ofensa a Dios. Y ofender a Dios es algo muy grave. Y esto lo debemos tener claro porque fácilmente usted se acostumbra a arrodillarse y confesarse sin sentir ningún remordimiento por el pecado que cometió. Y se siente muy alegre de que el sacerdote lo absolvió y solucionado su problema, pero en su corazón nunca sintió remordimiento, ni arrepentimiento, ni dolor. Esto no es una confesión sincera y ante Dios eso no queda como una confesión, porque no existió, porque usted realmente no se arrepintió, porque su corazón tiene una relación totalmente superficial. Es como el borracho que llega a casa y es un escándalo y de pronto hasta violento, y el día siguiente cuando se levanta está arrepentido, pero no de verdad, porque sabe que se va a volver a emborrachar otra vez. Y de repente dice hasta perdón, pero eso no es verdad. Y todo el mundo sabe que ese borrachito no está arrepentido y que no demora mucho en que vuelva borracho. Y eso es precisamente el pecador que se acostumbra a confesarse, pero que no va a dejar su borrachera, no va a dejar su pecado. Y entonces la Cuaresma es una estación transformante donde podemos tener la oportunidad para dejar nuestra borrachera, para dejar esta embriaguez que trae el pecado, para dejar este desorden y desobediencia. Importante tener eso claro, para que no sea simplemente un acto religioso, una tradición, una costumbre, que sea un encuentro personal con Dios. Miren que la bendición que Dios nos da a nosotros como católicos de tener la oportunidad de vivir otra Cuaresma es un don de Dios, porque nos da la oportunidad a que de pronto, ahora, en esta Cuaresma, finalmente entendamos lo que Dios nos quiere decir, que nos convirtamos de verdad, que comencemos el camino de santificación sinceramente, y eso es lo que el cielo quiere. Y por eso la Iglesia extiende sus brazos con la liturgia para llamarnos y decirnos que sea hoy el día de tu conversión, que sea hoy el día de tu valentía, que digas, ya entendí, ahora sí entiendo, el Señor quiere que yo me santifique. Qué importante que es esto. Porque cuando hablamos de la Cuaresma, cuando hablamos de Adviento, cuando hablamos del mismo tiempo ordinario de la liturgia, estamos hablando de un peregrinar eclesiástico donde la Iglesia nos acompaña como hijos y nos lleva exhortados y nos inspira, nos consuela y nos lleva cargados como hijos por dentro de este destierro, por medio de los sacramentos, por medio de la oración. Y el Señor quiere que esta iglesia sea una nave en la que nosotros navegamos las aguas turbias de este mundo, pero no quiere que sea solo eso. Él quiere que traigamos muchas almas a esta nave, porque esa es nuestra misión, las almas. Cuando usted observa a nuestro Señor crucificado y puede estar ahí un momento en sus últimas palabras, una de sus últimas palabras fue: tengo sed. Mucha gente, si escucha eso solo con los oídos naturales, diría: ay, ¿por qué no le dan agua al Señor que tiene sed? Pero si escuchamos con los ojos espirituales, la sed que Jesús tiene es sed de almas,
Esa es la sed que tiene el crucificado, sed de almas. Si algunos de ustedes han hecho la novena de la Divina Misericordia que el Señor le reveló a Santa Faustina, que comienza el Viernes Santo y termina el domingo después del domingo de Resurrección, domingo de la Misericordia. Al leer esa novena, cada día dice: hoy tráeme las almas, y nombra cuáles almas le llevamos en ese día de la novena. Entonces nos damos cuenta qué es lo que Jesús nos pide a nosotros. Tráeme almas, tráeme las almas. Jesús tiene sed de almas, es nuestra misión. Pero para que nosotros podamos traerle estas almas a Jesús, primero necesitamos sanar nuestra alma, fortalecerla, purificarla, santificarla, para que así podamos ir y traer muchas almas a Dios. El único tesoro que nos llevaremos de este mundo el día que partamos son las almas que conocieron a Dios y se acercaron a Dios por nuestro testimonio. Ese es el tesoro. La palabra dice: acumula tesoros en el cielo, no en la tierra, donde se los roban los ladrones, se lo come la polilla y el óxido. Acumúlalos en el cielo. Y esos tesoros en el cielo son las almas que le llevaremos al Señor, los actos de misericordia, de amor. Esos son los tesoros que acumulamos en el cielo. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia santificante de vivir una cuaresma transformante, una cuaresma que no sea simplemente un acto religioso, una tradición religiosa, sino que sea una cuaresma de conversión, una cuaresma de transformación de nuestra vida, que usted pueda mirar para atrás y diga: esta fue la cuaresma más radical y más importante de mi vida. Debe ser así. Qué bueno que sea así. Qué bueno que lo deseemos, qué bueno que eso esté en nuestro corazón como el deseo más grande. Y les aseguro que el cielo entero vendrá a ayudarnos. Voy a terminar con una lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 31, y dice así: entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros aprovecháis de su fatiga. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por la iglesia, por la bendición de estar en este templo y vivir esta experiencia extraordinaria de esta quinta aparición. Y le pido a todos los miembros de este misterio, que son la Santísima Virgen María de Guadalupe, San Juan Diego,
su tío y todas las personas que han pasado por acá, que han orado y que han creído en este misterio, de que se convierta en una sola oración para todos y que nos dé esa gracia de la verdadera conversión. Amén.